Mañana sábado 1 de junio, el ruso estilista Dmitry Bivol expondrá sus cinturones de peso semicompleto por parte de la IBO y de la WBA y va a enfrentar a un boxeador totalmente desconocido, un boxeador de Libia, Malik Sinat, que ha sido llamado de emergencia para entrar por Artur Beterbiev, quien era el contrincante original para Bivol en esta pelea que se llevará a cabo en Arabia Saudita el día de mañana. Ya estaba todo pactado, se habían hecho las respectivas promociones, los pósters oficiales, contratos firmados para hacer el evento principal en la cartelera 5 contra 5. Esta cartelera es básicamente Frank Warren de Queensberry Promotions contra Eddie Hearn de Matchroom, y el intermediario de todo esto fue su excelencia el Turqui, quien ha estado haciendo las cosas realmente bien y sus intervenciones llegan muy a tiempo porque refrescan al boxeo. Beterbiev lamentablemente se lastimó una rodilla al estar entrenando con pesos en el gym. Sus casi 40 años ya le están pasando factura, simplemente se está lesionando demasiado. Beterbiev médicamente no podía pelear, así que tuvieron que tomar al que estaba disponible en la lista, y ese era el peleador nacido en Trípoli, Malik Sinat, quien tiene una oportunidad de oro, una oportunidad una en un millón, porque de dar el batacazo en Arabia Saudita pasaría automáticamente al Salón de la Fama por semejante hazaña. Malik Sinat es un peleador con mucha hambre y quien no le ha demostrado ningún respeto a Dmitry Bivol, y quizá esta sea la única y la última oportunidad de Malik Sinat de volverse millonario y cambiar su vida para bien, con contratos de muchísimo dinero si le arrebata al campeón ruso sus cinturones. Eso sería una locura, y también es una locura no estar suscrito a Richie Blog, porque te puedes perder nuestros videos que tanto te gustan. Así que si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, te pido de favor que te suscribas en este momento, toques la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Este video va a estar bueno, llega hasta la distancia con nosotros porque también vamos a platicar de Chávez Promotions, la nueva promotora de Julio César Chávez, el nuevo proyecto del César del boxeo. Hoy por la noche, de hecho hoy por la noche en Tijuana, pelea su hijo Omar Chávez, y también pelea uno de los prospectos más prometedores de México, de quien ya hemos platicado en videos anteriores, el que promete ser el nuevo Canelo, David el General Cuellar, un boxeador muy fuerte con un gran cardio que bien podría llegar a convertirse en el nuevo Canelo en unos años, así que vale la pena seguir su carrera. Quédate con nosotros hasta el final de este programa porque, como verás, va a estar muy bueno. Bivol contra Malik Sinat es una buena pelea, ¿vale la pena verla? Sinat es un fajador y Bivol es un estilista. Sinat no tiene el nivel de potencia de Artur Beterbiev. Beterbiev contra Bivol era una pelea de pronóstico reservado. Bivol contra Beterbiev es una pelea muy pareja, pero Bivol contra Sinat, el desconocido, es una pelea a mi ver dispareja. A mi parecer es una pelea donde lo normal sería que Bivol ganara, ya sea por nocaut o por decisión. Lo normal es que Bivol gane. Lo que espero yo como fan de Sinat es simplemente que haga una pelea digna, pero lo bello del boxeo son los reveses, y aquí si Sinat da el batacazo en Arabia, esto cambiaría totalmente la historia de los pesos semicompletos, ya que su excelencia quería originalmente que el ganador entre Bivol y Beterbiev se enfrentara a David Benavides en otra supercartelera para el 2025, y como ven hay mucho en juego. Yo quiero ver Bivol contra David Benavides. Como fan no me llama mucho la atención ver Benavides contra Sinat, sí me explico mi punto de vista como fan, pero quizá la actuación del desconocido valiente me haga cambiar de opinión. Quizá mañana nazca un nuevo ídolo y veamos una super pelea.
El boxeador de Libia expresó en la entrevista previa a la pelea que no le tiene ningún miedo a Bivol y que lo va a dejar bañado en sangre, que él está consciente que nadie cree en él, pero que está dispuesto a morir en el ring con tal de cumplir su sueño de convertirse en campeón del mundo. Y las palabras de Malik me llegaron al corazón y por eso yo le voy a Malik, no importa que en apariencia sea el más débil y que las apuestas estén en su contra. También las encuestas estaban en contra de Bivol y ahora aparece como el favorito en las casas de apuestas. Yo espero ver un batacazo en Arabia y hacer un video al respecto después de esa proeza. ¿Y ustedes qué opinan? Nos gustaría leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Malik Sinat tiene 30 años, todavía está en buena edad, tiene una efectividad noqueadora del 72%, tiene la mano muy pesada, con 22 victorias y 16 knockouts, está invicto. Ha peleado en toda Europa, es un boxeador muy experimentado que ha peleado en Bélgica, Holanda, Inglaterra, Polonia, Alemania, Rusia, Francia y ahora en Arabia Saudita. No es ningún improvisado a pesar de ser desconocido. Malik es un boxeadorazo que puede dar una sorpresa. Y a mí como fan me gustaría ver en problemas a Dimitri Bivol. Como fan eso es lo que quiero ver, porque he visto a Bivol lucirse siempre en todas y en cada una de sus peleas y tanta perfección aburre. Quiero ver a alguien que lleve a Bivol al límite y que lo haga sufrir. ¿Será Malik Sinat? No lo sé, me gustaría ver eso y si gana haremos un video este domingo con la ayuda de Dios. Hoy por la noche también regresa Omar Chávez, el hijo de Julio César Chávez, el César del boxeo. Omar Chávez luce un físico espectacular, muy musculado. Veamos si tanto músculo no le afecta en la condición físico-atlética, porque eso es trabajo de gym y a veces tanto músculo no es bueno, pero ya depende de la estrategia y el boxeador. Omar Chávez luce muy fuerte, eso sí, y se enfrenta hoy viernes por la noche a Michi, el matador Muñoz Zavala. Michi Muñoz es de León, Guanajuato y tiene un récord de 28 peleas ganadas, 19 de ellas por nocaut, 18 derrotas y 15 de esas derrotas han sido por nocaut. También tiene un empate. La última pelea del Michi fue en el 2023 contra Francisco Sierra, donde lo noquearon en el round 2. Tiene 43 años el Michi y ha perdido sus últimas 8 peleas. Omar Chávez, The Businessman, tiene 34 años con un récord profesional de 40 victorias, 27 de ellas por nocaut y 8 derrotas, un empate. Se enfrentará al Michi este viernes 31 de mayo en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno en Tijuana. Esta cartelera me parece la van a pasar por Televisa para estar atentos y echárnosla, porque la pelea que sí quiero ver como fan no es la de Omar Chávez, sino la de David el General Cuellar, que es un peleadorazo. David el General Cuellar es el nuevo Canelo. Tiene 22 años el general y está en el lugar número 2 de la clasificación mundial de peso gallo. Este es el gallo mero mero. Este es el gallo que en un futuro va a subir a Super Gallo a arrebatarle los cinturones a Naoya Inoue. El general Cuellar tiene un récord invicto de 26 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, con una efectividad noqueadora del 65%. Su estilo es una mezcla entre fajador técnico y contragolpeador. Es muy interesante. El general Cuellar va contra un chileno, el chileno José Velázquez Pancora, quien es peso super gallo natural. El chileno tiene 34 años con un récord profesional de 32 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 9 derrotas y 3 empates. Nunca lo han noqueado, nunca lo han tirado. Dicen que es muy duro y la misión del general Cuellar es muy fácil. La misión del general es noquearlo. Debe de noquear al chileno para seguir convenciendo. Es lo que se espera del general Cuellar, es lo que los fans queremos ver. Y no nos vamos a conformar con menos de un knockout. Si noquea al general, haremos un video este domingo, primero Dios. Así que ya sabes que el día de hoy Julio César Chávez se estrena como promotor con Chávez Promotions y le deseamos la mejor de las suertes y que los ganadores seamos nosotros, el respetable público. Lo que queremos ver son tirazos, nada más. Queremos ver buenos tiros y si Chávez Promotions ofrece buenos tiros, pues excelente, sea así entonces. Muchas gracias por participar en las encuestas de la pestaña comunidad y gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video. Si este video te ha gustado, te ha parecido útil
tranquilo, interesante, entretenido. Compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el box. Comparte este video en tu WhatsApp, en todos tus grupos de Facebook, porque la meta es llegar a 100,000 suscriptores de aquí a diciembre. Richie, mi hermano, gracias por apoyarme para que pueda estar chambeando aquí con esta audiencia tan buena onda. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.